Así que sí me gustaría que presten atención, ¿ya? Porque sí es importante, ya esto de todas maneras, este tema les va a servir de aquí a toda su carrera, porque todo lo que es oncológico estamos viendo que día a día crecen más los pacientes, incluso los jóvenes, que antes, por ejemplo, cáncer de mama, nosotros estamos ahora hemos estado en la semana de operación de cáncer, en el INEM, eso pasó la semana que ha pasado, y también de lo que es la concientización de lo que es cáncer de mama. Es más, en los últimos años hemos visto que la incidencia de cáncer en general ha aumentado, sobre todo en pacientes jóvenes como ustedes, pacientes de 21 años, mujeres con cáncer de mama. Y estamos viendo que también se vuelven más agresivos, porque mientras más joven el paciente, más agresiva la neoplasia. ¿Ya? Entonces es importante como médicos, futuros médicos, como pacientes también, porque a nadie nos llega algún día a padecer una enfermedad. Esperemos que no, nadie quisiera, ¿no? Pero nadie está libre tampoco, ¿no? Entonces es bueno que ese tipo de clases de enfermedades tan complejas y graves, sí presten atención y lo guarden, ¿no? Dentro de su memoria y se acuerdan de acá hasta muchos años como han aprendido sobre este tema. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver un poco lo que es la definición y la diferenciación de lo que son neoplasias benignas y las malignas, porque a veces uno piensa en neoplasia solamente cáncer. Y neoplasia no solamente cáncer, también son tumores benignos, ¿no? Que es un tumor benigno. De ahí vamos a ver un poco la diferencia según las nomenclaturas de cómo podemos diferenciar. Vamos cerrando. ¿Me puedes ayudar a cerrar? Porque es lo que no se veía. De ahí vamos a ver características de las neoplasias según la endoscopía, la mamografía. Vamos a hablar sobre estos temas también. Y bueno, la definición, como ya les vine diciendo, no solamente neoplasia es cáncer, ¿no? Sino que eso significa neo como nuevo, plasia crecimiento, nuevo crecimiento o nueva conexión de ese nuevo tejido. ¿Ya? Entonces, acuérdense bien de eso para que no tampoco tengan un concepto, ¿no? Ahora, neoplasia no necesariamente es tumor, porque no sé si ya están llevando semiología, de semiología o de función electrónica. Le van a decir, ¿no? ¿Qué cosas son tumores? Tumores son características de inflamación, tumor, calor. Entonces, no necesariamente el tumor es igual a neoplasia, pero sí se le ha dado ese nombre. En oncología viene la palabra que es tumor también por eso es el estudio de la neoplasia. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos un poquito visto en su seminario, un poco de homogénesis, porque han llevado el seminario, van a llevar el seminario, ¿no? Y nosotros tenemos nuestras células normales, ¿no? Tenemos células ya maduras, o esperamos que las células maduras. Obviamente que niños todavía pueden tener algunas células maduras, y por eso también niños, jóvenes, que sus células todavía no han madurado por completo, los tumores pueden ser, o el cáncer puede ser más agresivo, porque no tenemos una expresión completa. En cáncer de mama también, por ejemplo, ¿no? Recién una glándula mamaria
se examina a diferenciar cuando no hay la carga. Previamente a eso, no hay una diferenciación completa. Por eso dicen que gestar, dar a luz y dar de lactar es un efecto protector, así llamado, porque hace la maduración completa. Pero tampoco es como que a una persona, eso conviene cuando son jóvenes, cuando son más jóvenes. Pero cuando ellos son pasados los 30, ya se efecto protector no es igual. Porque si es que igual es un cáncer, ya existe la infección. Entonces, eso también, ¿no? Entonces, si tenemos las células normales, se puede diferenciar, pero puede haber algunas cosas que, ¿se acuerdan en el caso anterior? Vimos las adaptaciones celulares, ¿no? Entonces, ¿qué les había dicho en esa clase? Que nuestras células constantemente están expuestos a noxas, expuestos a algo, ¿no? Que puede hacer que necesita una adaptación. Y cuando esa adaptación supera su límite, tiene una muerte celular. En este caso, no lleva a la muerte celular porque hay un error en ese mecanismo de muerte celular. Entonces, ya los mecanismos que inducen apoptosis por alteración del ADN no se producen. Entonces, esa célula ya no se muere, pero se queda toda amorfa, se queda toda alterada, ¿no? Y se empieza a reproducir. Entonces, ahí vienen lo que son los neoplasias, ¿no? Entonces, como dice acá bonito el esquema, ¿no? La célula normal que tiene toda esta exposición a químicos, a virus, a variación, va a tener ese daño, ¿no? El daño en el ADN, esta célula normalmente nuestro sistema inmune la reconoce y las inducen a apoptosis, ¿no? Pero cuando hay un fallo a nivel de estos mecanismos, ya sea por fallos genéticos, ¿no? Instalamos los genes que son inductores de apoptosis, pero cuando hay alteración a nivel molecular de esos genes, puede fallar la apoptosis. Ahí tenemos, acuérdense que se pueden activar los oncogenes también. Tenemos los proto-oncogenes, ¿no? Que se activan y se vuelven oncogenes, y también tenemos algunos anti-oncogenes, pero esos también se pueden inactivar. Entonces es como que todo sucede como que un mecanismo que, como si fuera una fábrica, ¿no? Que todo tiene un proceso, ¿no? Entonces es como que todo se llega a encadenar para que se produzca el cáncer. No es como que una sola cosa falla y ya falló todo, no. Hay varios mecanismos que tratan de parar ese cáncer, ¿no? Parar esa célula alterada. Pero cuando el cáncer falla, todos los mecanismos reguladores, se llaman mecanismos reguladores, fallan. Y al final eso hace que esa célula cancerígena se llega a reproducir, ¿no? Y ahí empieza todo lo que es la expansión clonal, se llama, ¿ya? Y empieza a crecer ya el tumor, y es un tumor maligno, ¿no? Entonces, todo ese trastorno puede ser un trastorno adquirido, por ejemplo, trastornos genéticos, ¿no? Alteración molecular, puede ser algo adquirido, o puede ser algo genético, ¿no? Lo que hemos heredado. ¿Ya? Entonces vamos a ver que esos tumores tienen dos componentes, ¿no? Que es las células tumorales, las células cancerígenas y el estroma. ¿Ya? El estroma tumoral
ese tejido conjuntivo son los vasos que van a nutrir ese tumor, y eso se llama también nicho tumoral, ¿no? Porque es donde están el tumor creciendo, ¿no? Por ejemplo, los nichos ahí crecen, se desarrollan, y a veces es muy importante eso. Por ejemplo, ahí también vamos a ver que intervienen lo que es las células del sistema inmunitario. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un mecanismo. Acuérdense que nuestro sistema inmune es como si fueran los vigilantes, los vigilantes, la seguridad, ¿no? Que le mandan lo que piden ahora para que ingrese su identificación, ¿cierto? A ver si están bien. Entonces, las células tumorales son como que si fueran extranjeros, ¿no? O personas extrañas que no deberían estar ahí. Entonces, normalmente nuestro sistema inmune las reconoce y las elimina, ¿no? A veces no pasa eso, ¿no? Pero cuando hay una falla, o también cuando esos tumores simulan una célula normal, ¿no? Esos vigilantes les pueden hacer pasar. Como que cuando tienen una identificación falsa, ¿no? Como los fake IDs, ¿no? Agarran y pasan porque tienen esa identificación que entonces, por ejemplo, tenemos el PDL1, ¿no? Vamos a usar el PDL1 y eso, por ejemplo, con una interacción ahí está el sistema inmune, pero no lo reconoce como alguien extraño y lo deja ahí. Entonces, en vez de ayudar a detener el tumor, los deja existir. Entonces, todo eso ahora ayuda para lo que es el tratamiento. Atacando no a las áreas neoplásicas, sino atacando el nicho tumoral. ¿Por qué? Porque, claro, primero tratas de detener el crecimiento de las células tumorales, ¿no? Tratas de matar a estas células tumorales. Pero si no funciona esto, pasa a la segunda, que es matar lo que le da el nutriente, ¿no? O que le permite crecer. Entonces, por eso es importante todo lo que es el componente del tumor, no solamente la parénquima tumoral o las células neoplásicas. Entonces vamos a ver alguna clasificación de los tumores y su comportamiento biológico, o sea, cómo se ven paso a paso. ¿Cómo se ven? Se va a basar principalmente en el componente parenquimatoso, o sea, su parte microscópica, ¿no? O sea, por ejemplo, la consistencia. Vamos a ver que, por ejemplo, el tejido conectivo es escaso o este tejido parenquimatoso es escaso, la neoplasia es blanda y carnosa porque hay más células tumorales, ¿no? Las células tumorales son así, no tienen una vesícula sólida. Pero si el estroma es más abundante y el colágeno, las fibras de colágeno son más duras, bueno, las fibras de colágeno son más duras, vamos a ver que ese tumor va a tener esa consistencia. Incluso hay tumores que son bien, parecen piedra. Entonces, eso también. Y esto no solamente hablando de lo que es malignos, ¿no? Sino también de benignos. Los tumores benignos, vamos a ver también cuando hay el componente estromal es más abundante, vamos a ver que son malignos. Entonces vamos a ahorita dividir cómo se llaman las neoplasias, que se da por qué tipo de componente están formados, ¿no? ¿Qué células están formando ese tumor? Entonces nosotros tenemos el componente epitelial, ¿no? Mesenquimal, las células de la sangre y los
el epitelio escamoso. ¿El epitelio escamoso de dónde es? ¿Dónde encontramos el epitelio escamoso? En el esófago, en la piel, ¿no? ¿Dónde más? En el ojo, la parte del paso, adentro, ¿no? Tenemos también la vagina de cervix, ¿no? Que es famoso. Urotelio. El mismo urotelio que está diciendo de dónde es. ¿Dónde es el urotelio? De la vejiga, ¿no? Vejiga. El urotelio, ¿no? El epitelio respiratorio. ¿Quién se acuerda cómo es el epitelio respiratorio? Cilíndrico, ciliado, celulosidado. Las glándulas gástricas, el epitelio, tenemos la glándula mamaria. Tenemos también el componente mesenquimal, ¿no? Que es lo que estábamos diciendo sobre el estómago. Entonces, todo lo que es fibroblastos, ¿no? Cartílago, adipocitos, músculo, hueso, vasos sanguíneos, es mesenquimal, ¿no? Y tenemos células de sangre que también todas hacen neoplasia, ¿no? Tenemos los linfocitos, linfomas, tenemos células plasmáticas, también plasmocitomas o mielomas múltiples, linfoblastos, ¿no? Leucemias, etc. Tenemos otros leucemias también. Y tenemos los tumores mixtos que combinan el epitelio y el mesenquima. Entonces, en primer lugar, en lo que son las nomenclaturas, tenemos que ver cómo caminan los sufijos, la palabra. El sufijo oma, la mayoría de veces, no todas, la mayoría de veces habla sobre tumores benignos. ¿Ya? Entonces, tanto en tumores mesenquimales y epiteliales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en mesenquimales vamos a ver que cuando vienen de los fibroblastos son fibromas, de cartílago fibromas, de linfocitos linfomas, de músculo miomas, de músculo liso neuromiomas, de músculo estriado, chordomiomas. En epiteliales vamos a ver, según su apariencia microscópica o macroscópica o célula de origen, cómo se va a llamar. Si es, por ejemplo, de glándulas, es un adenoma. Y no acuérdense, pero con ese adenoma es glándulas, adenoma, glándula. ¿Ya? Adeno, glándula. Si las neoplasias producen proyecciones o dedos o papilomas, ¿no? Y se forman masas quísticas, son cistoadenomas. Cistoadenomas. Si es que son proyecciones papilares, pero dentro de los quistes son cistoadenomas papilares, ¿no? Como por ejemplo, este es un quiste, ¿no? Y si hubiera acá un papiloma, sería un cistoadenoma papilar. Y si es una proyección visible sobre la mucosa, sobre la luz, son los pólipos, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen pólipos en el colon y identifican un pólipo, ¿no? Son proyecciones como bolitas que ustedes ejemplo de la mucosa del colon. Entonces aquí hay un cuadrito para que vayan viendo. Esto ya les había hablado un poquito de lo que había dicho, ¿no? Por ejemplo, si este viene
del tejido transicional es un papiloma de células transicionales. Lo transicional es el endotélio, ¿ya? Así se le llama. ¿Ya? Y, por ejemplo, si están dentro de un órgano, ¿no? Por ejemplo, en el tiroides, ¿no? Adenoma tiroideo, adenoma renal, adenoma tal, ¿por qué no? Son rarísimos, pero así se llama. Y de tejido conectivo, ya les he dicho la mayoría, ¿no? En huesos osteoma, en cartílago condroma, ¿no? Si ya les había dicho, y de vasos sanguíneos en la región, que también ya hemos visto, internamente en niños. Bien, entonces las características de las neoplasias benignas, macroscópicas y su efecto clínico va a depender de la localización y del tamaño, ¿no? La localización siempre va a estar en el lugar de origen, o sea, ¿qué quiere decir? Que no va a dar metástasis, siempre se va a quedar en su lugar de origen. Son encapsulados, ¿ya? O sea, que quiere decir que tiene una cápsula que va alrededor. Son bien circunscritos, o sea que tú puedes, incluso con un lápiz, puedes delimitar hasta dónde está el tumor. Se puede hacer extirpación quirúrgica, ahí sí dependiendo del lugar y dependiendo del tamaño también. ¿Ya? Generalmente son de buen pronóstico y, bueno, como les menciono, puede haber lugares que no se pueden como el cerebro, ¿no? Porque ahí sí, a veces es mejor dejar el tumor, o si les van a sacar el tumor, ahí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Por ejemplo, los meningiomas, ¿no? Sí se los llegan a sacar, pero hay algunos que están en localizaciones un poco peligrosas, es más complicado sacarlos, ¿no? Ahora, diferencias con los tumores malignos. Los tumores malignos, bueno, que viene de la palabra, o de los son cáncer, ¿no? Es de cangrejo. ¿Por qué se le llama así? ¿No? Por las patitas de cangrejo, cómo se agarran los cangrejos y sus patas. El tumor, los tumores malignos son así, ¿no? Se meten, incluso sus garras ahí están, y se expanden así, ¿no? Como si fueran un cangrejo. ¿Por qué se llama así? A diferencia del tumor benigno, estas sí pueden invadir y destruir estructuras adyacentes a otros órganos. Por ejemplo, un cáncer de estómago avanzado puede ir hasta el hígado, puede agarrar duodeno, ¿no? Hacia páncreas, vaso, dependiendo de la localización. Se puede extender hasta esos órganos, no como metástasis, sino que crece tanto que invade los otros órganos. ¿Ya? Tienen bordes irregulares y mal definidos. Acá, por ejemplo, no podemos delimitar exactamente hasta dónde está el tumor, ¿no? A veces se tiene que cortar, incluso si te operan, sacan el tumor, a veces puede incluso quedar partes microscópicas que están invadiendo. Y tú no sabes hasta que ya el patólogo te dice bordes comprometidos. De ahí tenemos que se van a otros sitios a distancia, que son eso ya es la metástasis, que vamos a hablar de eso más adelante. Y no todos son mortales, porque podemos encontrar un diagnóstico temprano, podemos llevar a casa un diagnóstico temprano con extirpación quirúrgica, y hay tumores que son de buen pronóstico, tumores malignos, sino de buen pronóstico. Por ejemplo, el carcinoma vasocelular, que solamente es en la cara, en los viejitos, muy rara vez tiende a menos que se haya un descuido, tampoco la metástasis. Entonces se sacan bordes libres y se cubre el paciente, ¿no? De ahí el carcinoma vascular o tiroides generalmente también tiene buen pronóstico, ¿no? Es que diagnosticado a tiempo, es que no esté invadiendo los ganglios, obviamente. Con diagnóstico temprano,
obviamente si ya se invadido ganglios es un poquito más. Otros tumores, si ya son más complicados, hay otros que no califican como metástasis, por ejemplo las leucemias, porque ya están en toda la sangre, ¿no? O sea, ya está en todo el cuerpo, ¿no? Entonces no se puede decir que es metástasis, ¿no? Pero ya está en todo el cuerpo. Entonces, la diferencia con los tumores benignos es que acá sí los nombres, ¿no? Los sufijos sí cambian. Por ejemplo, en tumores epiteliales va a colocarse carcinoma y en tumores mesenquimales sarcoma, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando son en todo lo que es epitelio, ¿no? Cuando son células neoplásicas malignas de epitelio escamoso, es carcinoma pneumoide o carcinoma escamoso, va a depender de qué momento adaptar el pneumoide, en qué momento pneumoide es con el cáncer de piel, ¿ya? Y escamoso con los lupus, ¿ya? Entonces, para que se ubique. Y si me confundo con el examen, ya después, bueno, acá por ejemplo, me pierdo porque marcan, ¿no? En el examen de teoría. En el examen de práctica, ya depende su nombre, como el cariño, ¿no? Pero, las células de epitelio escamoso se originan las dos se originan del epitelio escamoso. Solamente varía por la localización. Las células neoplásicas malignas que se originan en glándulas, ¿no? Yo les había dicho adeno en glándulas, ¿no? Entonces sería adenocarcinoma. Entonces todos los que tienen patrón glandular, patrón glandular, patrón glandular, puede llevar carcinoma. Este tumor de acá ¿qué sería eso? Esta es esa de la foto. No te escucho. ¿Qué dijiste? La carcinoma epidermoide, muy bien, carcinoma epidermoide, ¿no? Porque está en y el mesénquima va a depender de la célula de origen. Si viene de los fibroblastos, va a ser un fibrosarcoma, de cartílago, sarcoma, de linfocitos, linfosarcoma. Eso sí, te va a depender totalmente de la célula. Doctor, ¿qué pasa si es que yo no sé qué célula es lo que está realmente diferenciado, no se sabe? Se describe así. Nosotros sí puede haber tumores que no se sabe porque son tan feas las células, ¿no? Y por ejemplo son retroperitoneales los tumores, se sacan, hacen una biopsia retroperitoneal, retroperitoneal puede ser cualquier cosa, y las células son tan así amorfas, no saben qué puede ser. ¿Cómo lo ponen? Por el tumor maligno es y le mandas a hacer inmunohistoquímica para determinar el origen de esas neoplasias, ¿ya? Entonces, esas células, lo más probable es que sea un sarcoma, ¿no? Y generalmente de la vaina nerviosa. Generalmente los tumores peritoneales tienen eso, y peor si son indiferenciadas, pero igual, de todas maneras, pueden ser otra cosa y se tiene que mandar. Pero generalmente son esos tipos de cosas. Pero si hay tumores que vienen y no saben qué cosa es, tienes que hacer diagnóstica para identificarlo. Entonces, ¿por qué tienes que saber por lo menos si es un sarcoma o si es un carcinoma? Bien, entonces acá es otro cuadrito con los nombres, las diferencias, acuérdense, carcinoma y adenocarcinoma, ¿ya? Sin glándula cavernosa,
adenocarcinoma. Y si este gen radioactivo va a depender mucho del origen de la célula. ¿Ya? Ya. Luego vamos a ver un poquito las excepciones de los nombres, porque yo les había dicho que OMA es tumor benigno, ¿no? También es como también tumor benigno. Pero, por ejemplo, si es un linfoma no es benigno para nada. Entonces, un linfoma siempre es un tumor maligno, ¿no? Siempre es cáncer. Melanoma también. No hay melanoma benigno, no existe. Melanomas malignos son de los melanocitos y son generalmente tumores, todos estos tumores que tienen este nombre como OMA y son tumores agresivos. Ya, o sea, el linfoma, bueno, dependiendo del tipo de linfoma puede ser súper agresivo. Y bueno, y el que sí no tiene nada que ver con ningún nombre para OMA, ni carcinoma, ni nada, es las leucemias. Las leucemias también son agresivas, melanoma es agresivo, el glioblastoma, dependiendo del grado, pero por ejemplo el glioblastoma multiforme es súper agresivo, seminoma, mesotelioma también, se le llama mesotelioma maligno, pero no existe el mesotelioma maligno, es benigno, ¿no? Entonces, acá también, ¿no? Y mieloma múltiple, mieloma, no te olvides de decir la plasmática. Entonces son tumores bien agresivos. Justamente estos que no tienen riesgo de carcinoma o adenocarcinoma son bien agresivos. Y tenemos los tumores mixtos, ya que vamos a ver que igual se generan de más de una línea de diferenciación, un epitelio mesénquima, y pero que vienen de una sola capa germinal, mesodermo, endodermo, ectodermo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un adenoma pleomorfo glándula, ¿no? Y tenemos también un estroma, que incluso parece cartílago, ¿no? O hasta hueso cerebral. Entonces tenemos esto, tenemos también fibroadenomas, que son los tumores del mama, ¿no? Que tienen también un componente tanto glandular como de adeno y fibroso, fibroma, ¿no? Y tenemos un caso especial que es el teratoma, que es un tumor que vamos a ver que tiene más de una línea germinal. Y tenemos, bueno, ahora ya se inventó ese término, pero antes se le decía teratoma maduro y maduro, ¿no? Dependiendo si es que tenía, si todas las células eran diferenciadas, o sea, había células diferenciadas. No había ese nombre de la célula, pero bueno, ya cuando yo era estudiante, sí. Entonces, para que más o menos se vea. Y vienen de las células germinativas pluripotenciales, que se generan en ovario y en testículos, obviamente, porque ahí se genera toda la vida, ¿no? Y vamos a ver tejido tipo de endodermo. ¿Qué vamos a ver de endodermo? Vamos a ver aparato digestivo, respiratorio, tejido tiroideo, por ahí las láminas. ¿Ustedes creen que es? Vemos digestivo, no, respiratorio, mesodermo, tejido muscular, adiposo, ectodermo, acá epidermis. Generalmente siempre lo que vamos a ver es epidermis y algunas glándulas anexas al corpo. Tejido cerebral, sí, acá hay que tener cuidado con eso. Y cuando abrimos el tejido por el quiste, porque es un quiste, teratoma es un quiste, lo abrimos, vamos a ver que el contenido son pelos, dientes, moco así, moco, de cuando moco, literal, ¿ya? Entonces, ahí más o menos estamos viendo lo que el ovario, bueno, el ovario generalmente abrimos un quiste y encontrar pelo, ya. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la diferenciación
por ahí les estaba como que adelantando un poquito. La diferenciación ya se refiere a que esta célula tumoral, esa célula que ya sabemos que es cancerígena, que tanto se parece a la célula normal. Mientras más se parezca, está mejor diferenciado. Y mientras menos se parezca, como les había mencionado, ese tumor peritoneal, que no sabe qué cosa es, totalmente diferenciado. Entonces, mientras menos se parezca a una célula madura, es indiferenciado, o pobremente indiferenciado. De ahí tenemos lo que es anaplasia, que sería indiferenciado, ¿no? O incluso podemos ver células muy ustedes han visto un mesotelioma, creo, ¿no? El gráfico. No, van a ver el fotografía oficial. Bueno, el próximo año por medio de fotografía especial, esperemos, sobre todo. Ahí van a ver las células, de eso van a acordar cuando les digo cómo es anaplasia. Entonces van a ver que son células monstruosas, así, totalmente aberrantes, que una cosa que es esto, porque tu celulita bonita, así, con su citoplasma, su núcleo bonito, ¿no? Y de ahí ven una cosa así toda horrible, espantosa, que parece una nucleosa, ¿no? Y dirán, ¿qué es eso? Entonces, eso es anaplasia, ¿no? Por diferenciada. O la otra, que lo vamos a ver cuando lleguemos enfermedades pediátricas, cuando son muy inmaduras. Cuando las células son muy inmaduras, son plásticas y no tienen diferenciación. Entonces pueden ser de esas dos, ¿no? Pueden ser o tan aberrantes, tan extrañas, tan así horribles, dicen qué cosa es esto, o pueden ser tan inmaduras que son tan células que son puro núcleo, una bolita, ¿no? Y eso es ahora que es eso, porque no saben de dónde viene. Generalmente por la localización las puedes decir, ya. Si viene del cerebro, allá. Si viene del ojo, allá. Si viene de acá, allá. Entonces, ahí ya más o menos puedes ubicar, ¿no? Pero tenemos esos dos tipos de indiferenciados, ¿no? Entonces, son aplásicos, que les digo que son para y bueno, tenemos las benignas. Las neoplasias benignas son bien diferenciadas, porque no son tumores benignos. Una diferenciación se debe parecer bastante a las células normales. Y las malignas, obviamente, pueden llegar a ser pobremente diferenciadas o desdiferenciadas totalmente, como que también pueden tener una diferenciación. Ya, entonces este cuadrito va a ser muy importante para los exámenes, porque les va a ayudar a diferenciar cómo se ve un tumor benigno y un maligno, las características de un tumor benigno y maligno. Obviamente el tumor benigno va a estar bien diferenciado, bien circunscrito, los límites están bien marcados, no se metástasis, el índice de crecimiento generalmente es bajo. Pueden crecer, sí pueden crecer, especialmente los tumores benignos que están relacionados con son hormonodependientes, ¿no? Los miomas, por ejemplo, pueden crecer por el estímulo hormonal, ¿ya? Entonces sí hay tumores que por estímulo van a crecer. Eso lo vimos en la primera clase que vi, ¿no? Cuando un tejido crece por hormonas, ¿no? Entonces, pueden crecer, pero generalmente son pequeños, generalmente, ¿no? Por eso que dice usualmente. Cambios secundarios que producen algún otro síntoma hormonal, más que nada. En tumores benignos generalmente no, pero cuando son glándulas y crecen pueden producir más hormonas, pueden hacer. ¿Ya? Bueno. Y
el tejido adyacente, como el tumor crece, aplasta el otro, ¿no? Lo aplasta. No lo invade, sino que lo empuja, lo aplasta, ¿no? Entonces el tejido de costado de toda parte radical. En cambio, en el tumor maligno sí vamos a ver que no está, el borde no está bien definido, invade el tejido, da metástasis, crecimiento rápido. Generalmente también hay tumores que no crecen tan rápido. Por ejemplo, los linfomas folliculares tienen un crecimiento lento. Ya, pues eso es la atención. Entonces los linfomas folliculares tienen un crecimiento lento, a pesar que son linfomas, ¿no? Entonces, bueno, linfomas hay de muchos tipos, ¿no? El más suave es el follicular. Entonces va a depender mucho de eso, ¿ya? También pueden ocurrir cambios secundarios, que son los secundarismos, ¿no? A veces incluso se producen más una particularidad, ¿no? Y pueden producir muchos cambios rápidos. Ya. Entonces, de acuerdo a los patrones histológicos, sobre la macroscopía, la microscopía, los patrones, generalmente el benigno va a ser similar al tejido normal. En cambio, en el maligno va a haber alteración de la arquitectura. O sea, va a ser como sea. Pero ya voy a pasar a la aula virtual, no tengo que tomar fotos. Voy a pasar a la aula virtual, no se preocupen, las que no tienen, pero yo creo que igual que el pleomorfismo en el tumor benigno, como les decía, generalmente es parecido o casi similar a las células normales, así que no va a haber, ¿no? En cambio, el tumor maligno sí. ¿El pleomorfismo qué quiere decir? ¿Morfismo qué es? Forma. Pleo que cambia, entonces los cambios de forma. Ya, de ahí la polaridad. Nosotros, esto sobre todo en glándulas, todas las células de nuestro cuerpo, ¿ya? Todas las células normales de nuestro cuerpo están ordenaditas, incluso hasta dónde está el núcleo, hasta el núcleo tiene su sitio, ¿ya? El núcleo tiene su sitio, entonces uno puede mover a su sitio, todo tiene su sitio, ¿ya? Y sobre todo, esto del cambio de la polaridad basal es en glándulas. Las glándulas, la polaridad, o dónde está su núcleo, está pegada a la membrana basal. Por eso le llaman polaridad basal. Está pegada a la membrana basal. Ahí es un lugar, ese es el lugar del núcleo, ¿ya? Pero cuando viene el tumor maligno y hace lo que quiere, está en total caos, a la tierra, entonces el núcleo está por cualquier lado. Y se pierde esa polaridad basal. ¿Ya? En cambio, el tumor benigno sí se va a conservar. El pleomorfismo, como ya habíamos hablado, es alteración de formas. ¿Ya? La alteración o la relación núcleo-citoplasma, esto es muy evidente, por ejemplo, células famosas. Esto es bien evidente en todas las células, pero es bien evidente en células escamosas. ¿Por qué? Porque las células escamosas maduras, ¿ya? Tienen un amplio citoplasma y un núcleo chiquito. ¿Ya? Entonces, cuando hay una alteración, el núcleo crece, el citoplasma se reduce. Entonces, es bien evidente. ¿Ya? Y las otras también se ven, pero
así como que es una teoría de un citoplasma, son de células famosas. ¿Ya? Anisonucleosis. Anisonucleosis es también los diferentes tamaños. Anisonucleosis es tamaño de los núcleos. ¿Ya? Pleomorfismo es forma. Y aniso es tamaño. Cuando nosotros decimos anisocitosis es diferente tamaño de células. ¿Ya? Hipercromasia. Hiper mucho, ¿no? Cromasia color. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se van a ver más oscuras las células, pero en este caso los núcleos. ¿Ya? Hipercromasia nuclear. ¿Ves? Los núcleos en la cromatina, como hay múltiples divisiones dentro del mismo núcleo de la cromatina, ya vamos a ver que se vuelve más oscura porque hay más ADN. ¿Ya? Mitosis, ya les dije que sí, que hay un aumento, ¿no?, en el tumor maligno de todas maneras, pero depende del tumor. Y el tumor maligno puede haber. Sin embargo, vamos a ver que nosotros, por ejemplo, tenemos la mitosis, ¿no?, que están, es la división celular normal, que están así pegaditos y se separan, se separa la célula. Pero en lo que es tumor maligno, vamos a ver que como hay tanto ADN, tanta separación, pueden salir incluso varias células de una sola célula. ¿Ya? Y entonces van a ver mitosis típicas con diferentes formas, hasta estrellas, flores, grupos, de todo. ¿Ya? Células gigantes pueden haber en los dos. Sin embargo, en el tumor maligno vamos a ver atipia nuclear, o sea, que quiere decir pleomorfismo nuclear, hipercromasia. Anomalías cromosomales, sí, eso es lo que les acabo de decir, ¿no? Hay más cromosomas dentro de los núcleos de los tumores malignos. ¿Ya? Y la función generalmente del tumor maligno está conservada, pero el tumor maligno, 1, puede estar conservada, 2, puede estar totalmente nula porque esas células pierden su función al tener esa tremenda alteración. Otra puede estar aumentada más de lo normal. Entonces acá vamos a hablar de pleomorfismo, que les decía, que es una variación del tamaño y la forma, o sea, toda la forma de las células y los núcleos, ¿no? Entonces acá vemos, pues obviamente, todos los núcleos están de diferentes formas, las células también. Lo que pasa es que es toda la célula, pero nosotros lo que vamos a ver más son los núcleos, porque tienen mayor coloración y un citoplasma casi se pierde, porque es más claro. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un núcleo más pequeño, ¿no?, y tenemos núcleos más grandes, otros más grandes, entonces se va a perder eso. Y acá, que les decía, en la polaridad basal, realmente debería estar acá los núcleos, pero casi los vemos en toda la posición. Lo que es, bueno, la relación núcleo-citoplasma, que también se va a ver alteración para cómo se debería ver. Y vamos a ver que la relación se va a desproporcionar, ¿no?, de 1.4 a 1.6, o de 1 a 4 a 1.6. Y hay hipercromasia, ¿no?, que acá se ve, por ejemplo, bastante aumento de la coloración de los núcleos, ya por la cromatina, que está agrupada precisamente porque hay un aumento de cromosomas. Y los nucleolos, que son los puntitos que vemos dentro de los núcleos, entonces acá están normalmente grandes. Ya. En las mitosis que les decía, son atípicas. Por ejemplo, acá vemos uno como triángulo, esta es totalmente atípica. Acá hay otro como si fuera una abeja. Acá es totalmente aberrante, no tiene ni siquiera una forma que lo pueda distinguir. Esta mitosis, esta como que acá se hubiera
¿ya? Y obviamente, solamente en menos de un campo, menos de un campo ya hay 3 mitoses. Entonces, es bastante aumento, ¿no?, de la cantidad de mitoses. Es aumento de lo que es la tasa de proliferación, aumento de la tasa de mitosis. Y acá está lo de la polaridad que les decía. Entonces, la polaridad, acá los núcleos pequeños, se notan, tiene ese núcleo grandote y ese núcleo pequeño. Y esta es la membrana basal, y acá está la célula, todo su núcleo está pegado a la membrana basal, ¿no? Acá, por ejemplo, se pierde esa polaridad que es la membrana basal y todos los núcleos que están por todos lados, o sea, son núcleos grandes, ¿no?, que se les dice en forma de habano, esos habanos que fumaban antes, que eran duros, ¿no? Son así grandes. Tenemos los núcleos prominentes, ¿no? Acá también tenemos unos núcleos que están totalmente pleomórficos y, como les dije, hay un crecimiento de forma desordenada, ¿no? Como les dije, en células normales, su cuerpo, todo tiene un orden, todo tiene su lugar, todo está bien estructurado. Cuando viene una neoplasia viene ese desorden, ¿no? Necrosis es una característica de cáncer, sí, de un tumor, generalmente de neoplasia maligna, ¿ya? Generalmente en neoplasias benignas no hay necrosis, ¿ya? En cambio, necrosis es una característica de tumor maligno. Y necrosis en el sistema nervioso central, en el cerebro, esto es un glioblastoma monoclínico, son 4, que es agresivo, totalmente agresivo, ¿no? Entonces acá la necrosis generalmente se produce por falta de reacción, ¿no? Ya, y este es un resumen bien bonito de la diferencia entre lo normal y lo que vamos a encontrar en una neoplasia maligna. Entonces, primero lo que es la polaridad basal, ¿no?, que les dije que en lo que es el tumor maligno se va a perder. El pleomorfismo, ¿no?, que es la alteración de la forma, ¿no?, las diferentes formas. La alteración del nucleocitoplasma, lo que normalmente es amplio citoplasma, núcleo pequeño, ¿no? En cambio acá el citoplasma o se mantiene o se reduce y el núcleo crece. Hay isonucleosis, que hay diferentes tamaños de los núcleos, generalmente en lo benigno o en lo normal, todos los núcleos tienen el mismo tamaño. Hay nucleolos prominentes, hay figuras mitóticas atípicas, que es lo que les estaba diciendo, porque de acá se valen varias células, y eso es lo que les mencionaba, ¿no? Porque están estas figuras mitóticas así normales o porque hay cromacia, ¿no? Porque hay demasiado cromosomas, ¿no? Hay haploidía del ADN. ¿Ya? Entonces, eso es importante también. De ahí puede haber incremento de música dependiendo del tumor y puede haber células gigantes también, ¿ya? Entonces, pues eso es un poquito más, o es prácticamente lo mismo de lo que les estaba poniendo, pero es en inglés. Ya les hice la traducción de todo. Entonces, acá vamos a ver un poquito ya con gráficos la diferencia de lo benigno y lo maligno. Entonces, en la parte de benigno es un ionioma, ¿ya? Entonces, esto es un ionioma y esto es un iomiosarcoma. ¿Ya? Entonces, acá, todo tiene un orden, ¿no? Vemos que el tumor, a pesar de que es un tumor benigno, igual tiene un orden, crece como si fuera un río, como si tuviera una corriente, ¿no? Incluso hace forma de remolino, tumor benigno, ¿ya? Entonces, ven acá, está bien delimitado, ¿no? El tumor, si ven, no está invadiendo nada, el control de todo el tejido un poquito, ¿no? Y acá permanecen localizados, crecen como masas cohesionales expandibles,
no infiltran, no hacen metástasis, tienen una cápsula, es móvil, o sea, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tenemos un mioma, cuando sale un útero, ya tienen sacado la paciente con mioma. Tú no cortes el útero a la mitad, está ahí pegando. Lo cortas y el mioma tú lo sacas así con la mano. Te sale la bolita. Entonces lo sacas, ahí está la bolita. Entonces es fácil de sacar, o sea, no es como que está pegado, no. Uno lo saca y está lo tienes en la mano, entonces sale. Entonces no está fijo, no está fijo a planos profundos, ¿no? Entonces puede estirpar fácilmente, depende del tamaño. Y obviamente va a haber algunas excepciones como los hemangiomas, porque eso sí infiltran, ¿no? Los hemangiomas son vasos en niños que se llegan a infiltrar, ¿no? Y eso sí pueden ser irresecables, pero se pueden hacer colapsar, ¿no? Los vasos, para que no tengan hemorragia. Y en lo que es maligno, sí vemos, por ejemplo, acá que va a haber necrosis, va a haber hemorragia, y miren, ese era así bonito, ¿no? Como un río, de eso puede ser más maligno y acá se está totalmente desordenado. Obviamente va a ser más grande, va a invadir planos profundos, o sea, este de acá no es como que hay otro que salía, ¿no? Este sí está bien metido, no lo puedes quitar, no sabes hasta dónde va, ¿no? Incluso el tejido puede ser muy friable, eso tú lo tocas y se deshace. Tocas el tumor y se te queda cambiando todo, pero así es como una mazamorra. Y no tiene límites anatómicos, ¿ya? Y es difícil una resección quirúrgica completamente, que saques todo el órgano, y a veces tienes que acercar tejido adyacente normal, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando son tumores de cervix tienen que sacar hasta pedazo de vejiga, ¿no? Para poder sacarlo. Y aún así puede haber metástasis o puede haber infiltración a planos adyacentes, ¿no? Porque, por ejemplo, acá viene un ligamento, ¿no? O por acá viene justamente toda la red vascular del útero. Entonces, ven para que ven. Y eso fácilmente, si es de cervix, puede pasar, ¿no? Y ya disminuyó. Entonces, los tumores malignos sí son más complicados de manejar. Y la metástasis, como les estaba mencionando, es qué pasa, ¿no? El tumor a otro lado, ¿no? A otra parte, a distancia, ¿no? Entonces, estos tumores pueden penetrar, porque acá tenemos el endotelio, ¿no? Las células endoteliales, esos tumores, depende del tamaño de las células, células muy chiquitas, o hay algunos mecanismos que hacen de que se rompan las uniones vasculares, ¿no? De las células intracelulares y sangre. Entonces tenemos que pueden infiltrar los vasos sanguíneos, los linfáticos y también a través de cavidades corporales, ¿ya? Hay algunos, como les mencioné, que pueden ser muy raros, que metástasis a distancia, ¿no? Y por ejemplo, si es en colon, generalmente se va a hígado, también puede ir a pulmón, en mama se van los vasos linfáticos, pero también van a el hueso. No sé si han escuchado la noticia ahora de Natalia Saler. ¿Saben quién es Natalia Saler? Es una actriz que la operaron de cáncer de mama hace unos 3 años y ahora le han detectado que tiene metástasis a hueso, ¿no? Entonces es bien difícil manejar lo que es cáncer, ¿no? Te pueden sacar, es un poquito, entonces ya está acá, pero al final tienes que hacer seguimiento, porque las células malignas pueden estar escondidas y tú no sabes si están ahí, ¿no? Y cuando ya empiezan a crecer, ahí uno se da cuenta. Entonces no es tan así fácil. Entonces, bueno, obviamente, como les había mencionado, los que producen linfomas ya están en la sangre, ¿no? Y nosotros, por ejemplo,
o en general, ¿no? Los diagnósticos a veces de cáncer ya se hacen ni siquiera de tumor primario, ¿no? Sino porque ya apareció una metástasis. Por ejemplo, los carcinomas de células renales dan metástasis súper rápido, a pesar de que es un tumor no tan agresivo como uno pensaría, porque las células son bonitas, entre comillas, pero dan metástasis, por ejemplo, de tejido cerebral cutáneo. Yo me acuerdo que cuando era residente, a un paciente le sacaba un lipoma en el brazo, y a la hora que hicimos la lectura, era un tumor de células, era un cáncer, ¿no? de la riñón, que ya había dado metástasis. Entonces, otro que tenía un pequeño tumor en el CIA, igual. Entonces, a veces, de ahí fue que recién le hicieron el diagnóstico de cáncer de riñón, porque encontraron un lipoma que obviamente uno reconoce células, ¿no? Entonces, eso es un carcinoma blanqueado de la riñón. Y verdad, pues le dijimos eso a tu médico y le mandaron a hacer una tomografía y encontraron tumor. Entonces sí pasa, ¿no? Que encontramos recién, hacemos el diagnóstico de cáncer cuando encontramos una metástasis. Otra cosa también, por ejemplo, que un paciente se cae, se rompe el hueso, pero se cae una caída así, o sea, de tropecé, me caí y se me rompe el hueso. Van, te hacen la placa, metástasis. Entonces es bien así frecuente, un 30%, que te encuentren el cáncer porque ya estás con metástasis. Obviamente la metástasis ya es difícil para hacer un tratamiento, ¿no? O sea, ya te quita la posibilidad, por ejemplo, de que vayas a la operación de tumor, te dan que tienes que hacer quimio primero, ¿no? Y ya te aumenta mucho el pronóstico, o sea, ya te baja bastante el pronóstico, el buen pronóstico. Entonces acá vemos pues cómo viene el tumor, invade acá el vaso sanguíneo, ¿no? Y lleva a otro nicho. Entonces, esa es otra cosa, ¿no? Como les había dicho, los tumores no crecen en cualquier sitio, tienen su nidito, ¿no? Entonces, donde encuentran el nidito, ahí se quedan. Entonces, como le dije, en mama le gusta hueso, o se va el hueso. Próstata también le gusta el hueso, y se va el hueso. Entonces, ahí lo encuentran, no es como que hay en cualquier sitio, ¿no? Sino ahí le gusta. ¿Por qué? Porque ahí debe haber algo que le gusta, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Hay que evaluar. Entonces, yo les había dicho que siempre hay que determinar bien el tipo de tumor para ver el pronóstico, ¿no? Si es un sarcoma, un carcinoma, tiene mucho que ver con las vías de diseminación. Ya ahorita vamos a ver, como les decía, nosotros tenemos diseminación linfática, hematógena y una siembra directa a cavidades de superficies corporales, y eso lo vamos a explicar ahorita. Y otra así extra, que es muy raro, ¿ya? Y que es una diseminación hematógena, ¿ya? Que están sacando una biopsia o algo y el terminan contaminando. Eso, por ejemplo, pasa en melanomas, por ejemplo. En melanomas, cuando uno quiere sacar el tumor, si es que no tiene cuidado, esas cosas flotan y te va a ir todo el resto. Entonces, hay que tener bastante cuidado. O bueno, hay un poco de historia así, un poco. A ver qué era. Porque luego me pasa.
una historia macabra de la historia, de todo lo que es la historia de la medicina y las cosas que no se deben de hacer como médicos experimentales, ya. Bueno, hay varios casos de malas prácticas éticas, ¿ya? Pero hay una que es bien compleja, ¿ya? Que había un doctor, ya, que tomaba células tumorales, que eran el melanoma, ¿no? Le sacaba a pacientes, ¿no? Células tumorales y las colocaba o las inyectaba, ¿no? En pacientes psiquiátricos para ver si es que se podía pasar así el cáncer. Esas cosas no se hacen, jamás, ¿no? Pero sí se puede hacer, o sea, sí yo que sí que es cierto, ¿no? Entonces, sí pasan esas cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo? Porque la desinfección ya por ejemplo. Entonces, una de las formas que les estaba mencionando es la siembra de cavidades y superficies corporales. Por ejemplo, eso lo de iatrogénico, el melanoma, puede pasar. Pero es muy raro y se pierde mucho el espacio. Pero de los tumores que crecen sin manipulación ni nada, tenemos dos tipos que son los más comunes que pase eso, que es el carcinoma de ovario, el seroso, el cistoadenocarcinoma seroso, y estos de acá crecen en la superficie del ovario y se desprenden. Entonces esos tumores son bien agresivos y invaden todo lo que es la cavidad peritoneal. Y hay otro carcinoma apendicular, sobre todo es el moco, que pasa lo mismo. O sea, en el apéndice invade toda la cavidad. ¿Ya? Esto es sobre todo en la parte de peritoneo. Claro que también puede haber otros tumores, por ejemplo, mesotelioma, ¿no? Pero estos dos son los más frecuentes que producen eso. ¿Ya? Tenemos la diseminación linfática y acá sí es importante que sepan que los sarcomas no hacen hipertonización linfática. ¿Ya? Entonces por eso le decía que hay que definir, ¿no? Menos que definan un sarcoma o un carcinoma, porque los sarcomas no tienen diseminación linfática, solamente tienen diseminación linfática. Entonces, los carcinomas se van por agalio, por todos lados, ¿no? Los carcinomas contienen acá, a ver, ya, todos esos tumores van a llevar a su vía natural de drenaje linfático, ¿no? Por ejemplo, mama, axila, cuello, ¿no? Los melanomas sacrales, por ejemplo, de piel, panapoplios o ilíacos, el estómago, están ahí. Entonces, siempre se va a su vía de drenaje linfático natural. Entonces, es lo que es, como nos damos cuenta, porque obviamente sacamos el ganglio y ahí vemos glándulas, o por ejemplo, si es melanoma, ves negro ahí. Entonces, vamos a ver eso, porque eso es la parte normal del ganglio, ¿no? Y acá vemos glándulas. En mama, ¿no? Se va a lo que es axila, también puede ir hasta el cuello, ¿no? Y tenemos también lo que es el citrinela, que vamos a ver en pulmón también va a lo que es los ganglios bronquiales y inmediaciones. Y lo que es el ganglio centinela, vamos a ver que es el primer ganglio del territorio linfático que va a invadir, ¿no? El tumor. Entonces acá dentro del tumor le insertan cuando le están operando al paciente, buscan el ganglio y le inyectan
en el pulmón inyectan una sustancia. Y eso va al ganglio. Entonces, ese ganglio que pinta, lo sacan. ¿Ya? Lo sacan. Y ese ganglio le llevan a radiología para ver si es que está comprometido o no. ¿Y para qué quieren saber eso? ¿Quién sabe para qué le hacen esto? ¿Por qué hacen eso? ¿Ah? ¿Para qué? No escucha. ¿Para qué? ¿Para qué? No, pero es que es importante que sepa. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Ah? Claro, o sea, ¿para qué? Para que vean si está comprometiendo el ganglio, pero ¿para qué? ¿Por qué no de frente le sacan toda la piel? ¿Por qué no de frente le sacan, si saben que vas a metástasis, por qué de frente no le sacan todo lo de una vez? ¿Por qué? Ahí viene un paso que otro, piensen. ¿Cómo? Piensa, ¿por qué creen que prefieren hacer eso que sacarme todo lo más? No, el tipo de las personas. ¿Por qué creen? A ver, ¿quién piensa? ¿Quién piensa? Porque es importante hacer grandes entendimientos. Los médicos, ¿sabes? Los futuros médicos no son administradores, no son electricistas, ¿no? Son médicos, tienen que tener criterio clínico mínimo, ¿no? ¿Por qué es importante hacer un cambio de centinela? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Me tienen que decir, no lo puedo dejar si no me dicen nadie. ¿Por qué es importante hacer un cambio de centinela y no sacar de frente todos los ganglios de la axila? No tanto, pero por ahí algo por ahí. Claro, ese es el primer ganglio, y luego los demás, pero ¿por qué no sacaría de frente todos los ganglios si saben que van a estar en la criterio clínico, ¿no? A ver, ¿quién tiene criterio clínico? A ver, por acá, por allá, alguien. A ver, Chris. ¿Cómo es hacerlo? A ver. ¿Por qué crees que es importante hacer cambio de centinela y no sacar toda la de frente, sacar todas las ganglios de la axila? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién puede? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero ¿por qué es importante solamente? ¿Por qué no sacaría? Pero ¿cuál es la consecuencia de sacar todo lo ganglios de la axila? ¿Quién sabe cuál es la consecuencia de sacar todo lo ganglios de la axila? Linfedema, ¿no? Un linfedema tremendo, casi te incapacita el brazo, ¿ya? Criterio clínico. Tienes que ver qué es lo mejor para la paciente, pero sin obligar a la paciente, sin dejarla incapacitada. Imagina que es diestra y tiene tumor en el derecho, ese brazo casi está inútil, porque se le va a hinchar todo el tiempo. Tiene que estar haciendo fisioterapia, no puede moverle, le duele. Entonces, por eso
tienen que hacer cambio centinela. Y los que están con el celular ahí y no van a estar escuchando, espero que nunca les diga un paciente que tengan que tratar ya con ese tipo de patologías, porque no lo van a saber tratar. Y tenemos la diseminación hematógena, que como les dije es el preferido de los sarcomas, pero también obviamente los carcinomas van a poder. Obviamente, si entraron en el linfático, los carcinomas obviamente van a poder entrar en lo que es los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, acá sí entran en las médulas, obviamente en venas, porque en las arterias no van a entrar, pero las arterias son más gruesas. Entonces, entran en las médulas y vamos a ver, incluso dentro del mismo tejido, dentro del mismo tumor, podemos ver dentro de los vasos, ahí los tumores, ¿no? Como para realizar los tumorales, vamos a ver. Ahora, dependiendo mucho de lo que es el tumor, generalmente colon, por ejemplo, va al hígado y al pulmón, ¿no? Porque va dentro de todo lo que es el recorrido, ¿no? Y en lo que es estaliaje tenemos el TNM, que es en todos los tumores, pero tenemos diferentes clasificaciones, sobre todo en lo que es la N, ya, porque obviamente cada uno tiene su localización diferente, ¿no? Y bueno, metástasis sí se vuelven todos, ¿no? Si hay metástasis o no hay metástasis. Si hay metástasis a distancias, N1 se acabó, ¿no? No hay más. Y por ejemplo, el T4, cuando vamos a ver en mama o en todo lo que es el aparato digestivo, vamos a ver con el T4 que ya está invadiendo otro órgano, o en mama invade atrás, el músculo o piel. ¿Ya? Esto ayuda bastante, esta clasificación, este estadiaje ayuda bastante para ver qué se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, en mama, que es lo más frecuente que vemos, si es un T1, eso va a cirugía. Pero si es un T3, no. Entonces, vamos a ver eso, por ejemplo, y nos va a determinar en los siguientes pasos, ¿ya? Esto puede indicarnos un pronóstico de sea favorable o no, y nos va a ayudar a todo lo que es la planificación de la terapia, ¿no? Obviamente eso va de la mano de histología, radiología, ¿no? Todo lo que es el examen físico del paciente, dependiendo. Pero como les menciono, acá vamos a ir viendo el T4, no, el C4 ya está invadiendo órganos, ¿no? T4, no tejidos sensibles, ¿ya? Y bueno, la prevención, esto sí ya es algo que, por favor, sí, todos se tienen que ir con esto, sabiendo, ¿no? Prevención es disminuir el cáncer a nivel nacional. Nosotros tenemos muy mala concientización de lo que es prevención de cáncer, muy mala, por eso tenemos que hacer todas estas campañas, y aún así la gente no va y es complicadísimo. Por ejemplo, ¿no? Ahora tenemos en casa de cerdos, ya ni siquiera hacen ya Papa Nicolau, ¿no? Simplemente ven si tienen PVH, ¿no? Y con esto podemos ver, ya incluso es más fácil que antes, sí, a todos los años se tenían que hacer su Papa Nicolau, ahora solamente son cada 4 años de diferencia en PVH, ¿no? Y de residencia. Entonces ahora se está haciendo más simple y más en la generación. No sé si ustedes son la generación que ya empezaron a poner los vacunas de PVH, pero hay una generación que ya viene, que son todos los que le han puesto obligatorio la vacuna de PVH. Entonces, cuando esas personas, son mujeres ya, y hombres también, porque ahora lo que se ponen los hombres, ya crezcan, decir, ese cáncer de sangre va a disminuir.
¿no? Pero hasta ahora, para mujeres que no han tenido las vacunas, sí se les debe hacer estos exámenes. Cáncer de mama, como les dije, cáncer de mama está aumentando la incidencia en gente jóvenes, en gente como ustedes, en adultos jóvenes, 21 años, no estamos viendo cáncer de mama, y agresivos, ¿no? Súper agresivos, son cáncer de mama que en mayores nosotros veíamos que los hormonas dependientes se les daban tratamientos, se les podía hacernos, se les diagnosticaba, bueno, ya porque ya eran mayores, ¿no? 60 años, ahora las chiquillas, 21 años, así, o sea, y súper agresivos, que ya necesitan quimioterapias, son resistentes, son rápidamente progresivos, hacen muy rápido. Entonces, tienen que hacerse sus chequeos. Los jóvenes son para ecografía, ¿no? Pero no es como que cosa de adultos, cosa de mayores, cosa de gente de mayor. No, ya no. ¿Ya? Con cáncer de colon, ¿no? Si es que tienen alguna alteración, por ejemplo, hay mucha gente que sufre estreñimiento crónico y piensan que es normal. ¿Ya? No es normal dejar de ir más de una semana, dejar de ir más de 2 días, o sea, interdiario, bueno, lo ideal es que hagan todos los días, incluso más de una vez al día. Eso es lo normal. ¿Ya? Estreñimiento está mal, eso es algo malo, eso es algo que les puede llevar a cáncer de colon. Entonces tienen que hacerse ver que tienen estreñimiento, tienen que llevar su dieta, no es algo normal. ¿Ya? Cáncer de próstata también se está viendo como más jóvenes, decían no, ya de 50, ahora vemos gente de 40 y estamos empezando a ver incluso menos de 35 años. Entonces, eso no solamente ya es de gente mayor, que ya están pasando a ser gente mucho más joven, y es por el estilo de vida que estamos llevando. Acuérdense que está todo el tema de epigenética y ustedes están expuestos a más cosas todavía. Entonces, ustedes mismos se tienen que cuidar y ustedes mismos van a encontrar pacientes, como ustedes ya saben, menores o de la edad de ustedes o entre ustedes. Ustedes pueden ser sus mismos pacientes. Entonces, todo esto de acá tienen que tenerlo bien en su cabeza. Así como empezamos hoy día la clase, que te dije, espero que esta clase se les quede en la cabeza porque es importantísimo cómo estamos viendo que la incidencia del cáncer, de todos los tipos de cáncer, están aumentando en gente joven. Ya el cáncer no es de gente mayor, ya no es de gente vieja, como ustedes pueden pensar. Ya no. Entonces tienen que incentivar a ustedes mismos a empezar esa prevención de ustedes mismos, de ustedes, ¿ya? Y obviamente su familia, ¿ya? Y obviamente ya conocerá a los pacientes. Entonces espero, por favor, que hagan esto. Más que el examen, ¿verdad? Porque sí, o sea, es importante el examen, es importante el curso, es importante esas cosas, pero esto de cáncer realmente va más allá de un simple curso, de una simple clase. Espero que se les quede eso, ¿no?